Buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas al canal de YouTube de la Universidad Monserrate. En nombre de la Fundación San Antonio y la Universidad Monserrate, damos la bienvenida a este espacio de construcción de conocimiento. Nos encontramos en el conversatorio La incidencia de los PRAE en los procesos de transformación del territorio que se realizan en el marco del Diplomado en Educación Ambiental y elaboración de pradas y procedas con visión territorial, que llevan a cabo la Fundación San Antonio y la Universidad Montserrat. Este diplomado forma parte de un proceso de educación ambiental que adelantamos en el territorio. Soy Claudia Esquincha y formo parte del área de gestión social de la Fundación San Antonio. Y hoy los invitamos a un conversatorio en vivo donde hablaremos de una de las estrategias de educación ambiental, como son los PRA. Quisiera saber si me escuchan, no sé si tengo... Hablaremos entonces de los PRAE y para ello tenemos un grupo de panelistas expertas en el tema que nos acompañan y a quienes les damos y les agradecemos por participar en la mañana en este conversatorio. De igual manera, queremos agradecerles a los profesionales del área de comunicaciones de la Universidad y la Fundación San Antonio, así como al equipo del diplomado que ha hecho posible participar en este evento. Le doy la bienvenida, nos acompaña como moderadora en el día de hoy la profesora Nubia Muñoz. Ella es doctora en educación del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, con formación complementaria en procesos de gestión social urbana, prácticas culturales para la convivencia en ciudades latinoamericanas y gestión socioambiental para la conservación. Se desempeña actualmente como docente investigadora de la Secretaría de Educación de Bogotá y miembro de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana de Bogotá. Tiene experiencia como evaluadora de proyectos de investigación para el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y en docencia universitaria en el nivel de pregrado. Tiene especialización y maestría. Ha coordinado programas de formación docente y proyectos de educación ambiental a nivel local, distrital y nacional. Y ha sido ponente de varios eventos internacionales, nacionales y distritales en temáticas de educación y gestión ambiental y formación docente. Entonces le doy paso a la profesora Nubia Muñoz para que demos inicio a ese conversatorio. Buenos días, le doy la bienvenida a todos a nuestras especialistas, panelistas y a todos los que nos están acompañando en este momento en YouTube en vivo.
Me complace presentar a la doctora Olga María Bermúdez de la Red Temática de Educación Ambiental. La doctora Olga María es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación de proyectos y máster en educación ambiental. Es profesora del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora de la maestría y del programa de educación ambiental durante muchos años. Es autora de varias publicaciones, entre otras su reciente libro Educación Ambiental, Valores y Prácticas Sustentables, una guía para educadores del siglo XXI. Actualmente lidera la Red Temática de Educación Ambiental de Bogotá, desde donde se socializan los principios de la Carta de la Tierra y se promueve la educación ambiental hacia la sustentabilidad. Doy la bienvenida también a la doctora Olga Zárate del Ministerio de Educación Nacional. La doctora Zárate es candidata a magíster en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Es comunicadora social, periodista y organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Como consultora ha liderado proyectos de fortalecimiento de organizaciones sociales y solidarias, de promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes, de promoción para el ejercicio de los derechos humanos, de extensión social universitaria para la participación comunitaria, en la transferencia de tecnologías a pequeños productores agropecuarios, de desarrollo de la centralización de la educación en Colombia y de promoción de los derechos sexuales y reproductivos con adolescentes y jóvenes en el Chocó. Dentro del Ministerio de Educación Nacional ha sido la líder del diseño e implementación de proyectos para la promoción de la participación estudiantil con el Parlamento Juvenil de Competencias Ciudadanas en Costa Rica y con el Parlamento Juvenil del Mercosur, del sistema de convivencia escolar y de la estructuración de la Cátedra de la Paz, y ha sido directora de calidad y cobertura. En la actualidad es la líder del Plan de Desarrollo de Entornos Escolares para la Vida de la Convivencia y la Ciudadanía. También le doy la bienvenida a mi colega, la profesora Carmen Alicia Hernández, quien es licenciada en Biología, especialista en Educación Ambiental de la Universidad del Bosque y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional, con amplia experiencia en el servicio educativo público y popular, experiencia profesional de investigación en el área de desarrollo social y comunitario, con énfasis ambiental y rural, escritora de textos escolares de ciencias y revisora técnica de proyectos editoriales. Actualmente se desempeña como docente de la Secretaría Distrital y de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, hoy nos convoca el tema de los proyectos ambientales escolares. Es importante recordar que los proyectos ambientales escolares nacen como una estrategia de la Política Nacional de Educación Ambiental, con el propósito de incorporar la dimensión ambiental en la educación ambiental. Hoy se han posicionado gracias al trabajo constante y el empeño de muchos docentes de todos los rincones de nuestro país. Los proyectos ambientales escolares tienen fortalezas, pero también han encontrado grandes limitaciones en las dinámicas institucionales y tienen un enorme potencial en los procesos de comprensión y transformación del territorio. Hoy nos convoca a conversar acerca de su incidencia en esos procesos de transformación del territorio. Empezaremos entonces con nuestras invitadas. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que escriban sus preguntas a través del chat en YouTube para que realmente podamos hacer un conversatorio después de las intervenciones de nuestras invitadas. Bien, iniciaremos con la doctora Olga María Bermúdez a través de la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué relevancia cobran hoy los proyectos ambientales escolares en la formación de ciudadanos responsables, críticos y reflexivos frente a las realidades ambientales de su entorno? Doy la palabra a la doctora Olga María Bermúdez. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. A Nubia, muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta, yo quería, pero bueno, ya tú lo has hecho, contextualizar un poco como la política nacional de educación ambiental que fue promulgada conjuntamente por los dos ministerios en el año 2002 nos planteó unas estrategias para poder llevar esa educación ambiental a los territorios y los PRAE son la estrategia que nos señala cómo poderlo llevar a los establecimientos educativos. Entonces, con relación para poder contestar esa pregunta,
Creo que es importante, primero que todo, señalar cuál es el objetivo de la educación ambiental que queremos llevar a través de esos PRAE. El objetivo fundamental de la educación ambiental es la formación de los niños, de los jóvenes, de la ciudadanía en general y la formación en el cuidado y en la protección del ambiente, el conocimiento de los servicios que nos prestan los ecosistemas, incluyendo también la ética ambiental, que nos lleva a tener pues, un cuidado especial y prestar atención en el respeto a todas las formas de vida, empezando por pues, las plantas, los animales, pero la vida más compleja que existe en el universo, que es la vida humana. Esta educación ambiental, que incluye la ética, también debe ser una educación reflexiva y crítica, que contribuya a formar en el sentido de la identidad y responsabilidad con el entorno, para que los PRAE realmente puedan llegar a cumplir su función, donde también se empiece a que sea reflexiva y crítica, que tenga aprendizajes significativos para aprender a pensar creativamente y a solucionar problemas, que es lo que se plantea justamente en los PRAES, la Escuela Unida a la Comunidad. También esta la educación ambiental promueve el trabajo en equipo, conjunto, interdisciplinariamente, porque es que el tema ambiental no es privativo solo de las ciencias naturales como a veces se piensa, o solo de las ciencias sociales como a veces se piensa, y entonces se endilga esa responsabilidad solamente a los profesores de ciencias, y eso no es así. El ambiente, por ser un estudio complejo, necesita tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, y los proyectos ambientales, los PRAE, justamente necesitan y requieren ese trabajo interdisciplinario desde los docentes y los estudiantes. También esa educación a través del PRAE incluye los valores ambientales que están tan refundidos en este siglo XXI, pero que son tan importantes, valores como la solidaridad, la cooperación, la equidad, el respeto a la diversidad cultural, y nos propone también una escuela abierta a la comunidad, como se requiere hoy en la educación, con unos PRAE que puedan llevar a contribuir a una sociedad solidaria y democrática. Todo esto hace parte de una formación integral para lograr ciudadanos responsables. Para lograr todo esto, el PRAE tiene que iniciar con un reconocimiento de su entorno natural, cultural, social, político, es decir, del contexto donde se ubica la escuela, porque solamente lo que se conoce se puede apreciar y valorar y defender, y si no conocemos pues nuestro entorno ni nuestro territorio, mal podemos decir que lo vamos a poder valorar, ni defender, ni trabajar por él. Por eso, para formular el PRAE es también tan importante empezar por ese diagnóstico participativo, para conocer de un lado las potencialidades, porque a veces se dejan de lado las potencialidades del territorio y solamente se ven las problemáticas. Yo creo que con una mirada esperanzadora también tenemos que mirar las potencialidades, las cosas positivas que nos pueden aportar para ese proyecto ambiental y las problemáticas, y una vez que se haga ese diagnóstico participativo, sí podemos priorizar cuál de esos problemas es el que se va a tratar a través del PRAE, para que la escuela unida a la comunidad pueda aportar desde sus competencias para poder aportar a esa solución de esa problemática. Entonces, bueno, tenemos ejemplos de PRAEs maravillosos, pero, por ejemplo, si la escuela está ubicada cerca de un humedal, pues lo más pertinente sería que la escuela trabaje sobre, primero conociendo qué es el humedal, de qué se trata ese ecosistema, por qué es tan importante, a qué hace relación todos los convenios Ramsar, cuáles son los humedales que tenemos en Colombia, cómo lo podemos proteger y qué podemos hacer por este ecosistema, y y hacer que los niños de la escuela, desde las diferentes áreas del conocimiento, se vuelquen a conocer
y a trabajar sobre ese ecosistema que es parte de su cotidianidad y de su realidad, porque está en su contexto cultural, en su territorio. En ese sentido, en la medida en que los chicos van conociendo su territorio, se van apropiando de él, van conociendo sus potencialidades y también sus problemáticas, pues también se va contribuyendo a formar un sentido de identidad y de responsabilidad, que es lo que necesitamos que se logre a través de los PRAES, construir sentido de identidad y de responsabilidad para tener esos ciudadanos responsables que queremos. Y aquí quiero traer un poco a Arturo Escobar, que nos propone tener en cuenta siempre las particularidades del lugar, la identidad, es decir, el contexto cultural para cualquier proyecto o cualquier trabajo ambiental, y pues para los PRAES es fundamental porque ese contexto es el que nos muestra el espacio social con su territorio, sus habitantes, sus costumbres, sus tradiciones, y es el territorio el que nos aporta las pautas para la sustentabilidad en ese lugar. Entonces también es desde esa referencia de lo local como nos podemos vincular a lo global. De manera que a través del PRAE podemos conocer ese territorio, podemos conocer y apropiarnos de ese entorno y podemos también vincularnos a lo global. De manera que desde allí empieza esa conciencia ciudadana y esa ciudadanía responsable como ciudadanos responsables del planeta. Entonces, el PRAE se plantea como un medio para impulsar las relaciones de doble vía entre la escuela y su entorno, entre la comunidad educativa y la localidad y el territorio donde está ubicada la escuela. Ese es como el sentido fundamental que tiene el proyecto ambiental escolar. El proyecto ambiental escolar no se puede separar, dijéramos, de estos elementos y es a través de toda esa formación, dijéramos, de responsabilidades de los niños pequeños y desde la escuela que se va formando ese sentido que queremos de ciudadanos responsables con el entorno. Porque nosotros que tenemos un país tan sumamente rico en diversidad, no solo natural, sino cultural, pero si no lo conocemos, no lo apreciamos y no empezamos a trabajar con nuestros chicos desde muy pequeños sobre esas relaciones con el territorio, pues muy difícilmente vamos a tener esos ciudadanos responsables que necesitamos formar a través de la educación ambiental. Creo que el legado de los PRA es esa formación de ciudadanos responsables con su entorno, conocedores de sus ventajas comparativas y que aporten desde sus contextos y desde sus apuestas, porque pues la educación ambiental por sí sola no puede resolver todos los problemas, pero sí puede aportar muchísimo en el tema de la formación. O sea, el tema de la formación es clave y ahí los educadores ambientales tenemos un papel grandísimo en la formación de esos ciudadanos éticos, responsables, solidarios, con sentido de identidad y pertenencia. Creo que eso es lo que yo tendría que decir al respecto. Muchas gracias. Doctora Olga María, muchísimas gracias por su intervención. Doy la bienvenida a la doctora Olga Zárate a través quien nos acompañará con sus aportes a través de la siguiente pregunta. ¿Qué lineamientos se deben tener en cuenta en el momento de formular un proyecto ambiental escolar? Bienvenida, doctora. A Nubia y a todos los que hoy están escuchándonos en este momento, muchas gracias y a la universidad por la invitación. Y qué bueno que la doctora Olga Bermúdez haya dado esta introducción justamente. Bueno, y a Camilo y a Ángela que están por allí detrás ayudándonos también con la presentación. Para responder a esta pregunta, y decía que bueno que la doctora Olga Bermúdez hace esta introducción sobre la relación de los PRAES en los territorios, porque justamente yo quisiera abordarla desde tres perspectivas para dar respuesta. Lo primero es, como ella ha dicho, y también pues Nubia, que nos dabas este contexto, el proyecto educativo ambiental
emerge, además, mucho antes del 2002, cuando empezamos en la descentralización de la educación, con la Ley General de Educación, por allá en el artículo 14, y luego un decreto en donde se establece que había que incluir en la educación, en el sistema formal, pero también en lo no formal, la educación ambiental. Y se hacían 3 preguntas en ese momento que a lo mejor poco recordamos y yo quisiera rescatar hoy. La primera de esas preguntas, si quieren, pasando a la siguiente diapositiva, la primera de esas preguntas es ¿por qué no se cuenta con unos ciudadanos que tienen una relación distinta con el entorno? Y además, ¿qué hay que hacer para cambiar esas actitudes respecto del trabajo, del comportamiento de los chicos y las chicas, pero en general de todos, con eso que nos rodea, con el manejo del entorno y por supuesto con el cuidado del ambiente? ¿Y cuáles son esos obstáculos que desde el sistema educativo teníamos para que eso pasara? En ese momento dimos 3 respuestas como país, se plasmaron en la Política Nacional de Educación Ambiental, sin duda alguna, luego la Ley General de Educación la recoge, pero además de eso, pues el sistema educativo avanza significativamente desde ese momento, muy en coordinación con el Ministerio de Ambiente en este proceso. Se incluye entonces la dimensión ambiental en la Ley General de Educación, se empieza a incitar que la educación ambiental dentro de la parte formal se incluya en el currículo, en el plan de estudios, pero no de cualquier manera, sino como lo decía ahorita la doctora Olga Bermúdez, pues de manera transversal, de manera interdisciplinar, incluso partiendo más allá de lo, o más bien, logrando que trascienda las barreras de la escuela, que tenga en cuenta eso que pasa alrededor en mi comunidad y en mi contexto para que esa educación ambiental tenga sentido. Y como política nacional empezamos a definir que además de eso que pasaba en la escuela, en las interacciones de los chicos con los maestros, pues sin duda alguna también teníamos que fortalecer las competencias, las capacidades para que los educadores, como también se decía ahorita, no solo los de ciencias naturales y ciencias sociales, sino en general todos pudieran comprender que desde su disciplina podrían aportar a la educación ambiental. El segundo aspecto, después de tener este contexto, pues entonces el sistema educativo empezó a hablar de lo importante que implica la educación ambiental y el papel que juegan los proyectos educativos ambientales justamente en ese desarrollo integral para el ejercicio de ciudadanía, como parte de las preguntas que se hacían. Y en ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional y el sistema educativo, no solo el Ministerio, empezó a sacar los estándares, ustedes saben, y si no lo saben, para que todos lo tengamos claro, Colombia no tiene un único currículo y eso es una riqueza fabulosa porque reconoce las particularidades del territorio, porque le da la posibilidad a los educadores de innovar y a partir de esa lectura de contexto, de la que ahorita profundizaremos justamente para responder a la pregunta, pues da una oportunidad justamente a que los educadores puedan reconocer y hacer que ese plan de estudios, que ese currículo explícito, digamos, sea muy acertado a lo que en su contexto se vive y a lo que comunidad como tal. Por tanto, el problema ambiental cobra toda la importancia en el marco de la autonomía curricular. Pero como no tenemos un único currículo, el país sí habla de unos lineamientos curriculares y unos estándares que son la base para los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del país. Algo similar sucede en la educación superior, que tiene aún mucha más autonomía. Y en ese orden de ideas empezamos a decir, no es un tema de contenidos, no es que nosotros vamos a ir a la escuela a dar una temática en una hora de clase y ya, sino esto que implica desarrollar competencias en todas las áreas del conocimiento, en matemática, en lenguaje, en ciencia, y poder ver los problemas ambientales como un asunto que se pueden resolver de manera interdisciplinar, transversal y transdisciplinar. Y en ese orden de ideas, hacer el foco en formar ciudadanía. ¿Y eso qué implica? Lograr que niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia, y siempre, eso sigue pasando con los estudiantes hoy de las universidades, sin duda alguna, de todas las disciplinas, sean capaces de desarrollen conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos, pero no para cualquier cosa, sino justamente para el ejercicio de derechos, todos los derechos, para cuidar de sí mismo, de los demás, para ejercer esos derechos y ser responsable en la toma de decisiones. En ese orden de ideas, eso implica entonces que este desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo socioemocional, si quieren podemos pasar a las dos diapositivas siguientes, ese desarrollo para la ciudadanía y ejercicio, desarrollo socioemocional, implica entonces que desde los PRAES podamos tener claridad que los niños y las niñas desarrollan conocimientos, se involucran con el cuidado del ambiente, reconocen cuál es el problema de su contexto y para desarrollar ese PRAE, y ahí sí con esto para ir terminando y responder la pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta? Entonces por ahí la doctora hablaba del contexto, sin duda alguna, el diagnóstico, pero no es cualquier cosa.
es que los maestros de manera interdisciplinar, cuando hacen la planeación, se junten y piensen cuál es ese problema ambiental de mi contexto, cómo desde las matemáticas puedo hacer un análisis profundo de ese problema, cómo puedo vincular desde el área del lenguaje, por ejemplo, la identificación, la argumentación sobre esos problemas ambientales. O, por ejemplo, hemos visto experiencias en ese análisis de contexto que empiezan los maestros, por ejemplo, del área de ciencias, ver cómo históricamente se han tomado decisiones que hacen que hoy mi contexto sea en el que estoy. Después de esta lectura del contexto, que es la parte fundamental, ahí sí hay que tomar una decisión explícita de incluir el PRAE y, digamos, desarrollar esto como parte del plan de estudio, pero además empezar a tener unas estrategias intersectoriales que permitan, por ejemplo, que el PRAE no se quede únicamente en la interrelación docente-estudiante en el aula, porque si no, no sería transdisciplinar, sino que incluya además acciones intersectoriales. Por ahí leía yo en el chat ahorita cómo se hace, por ejemplo, en medio de la pandemia. Por ejemplo, ahora, si mi problema ambiental en el contexto es que estamos teniendo necesidades de preservar lo que está alrededor porque el consumo ha hecho que estemos, por ejemplo, en un riesgo de salud, pues qué comportamientos y actitudes debería yo promover desde mi aula con mis estudiantes para cambiar esos comportamientos. Es un momento propicio, por ejemplo, para los jóvenes empezar a reconocer asuntos como la huella hídrica, todo lo que se produce, que tanta agua se tiene que utilizar para producir estos materiales, el celular, el computador, la energía que gastamos ahora. Ese análisis profundo es una oportunidad y es una manera de incluirlo en el proyecto educativo ambiental y sin duda alguna, después de eso interdisciplinar, después de eso transdisciplinar y ver el contexto y la comunidad, proponer el proyecto, unas etapas específicas que incluya la evaluación como tal. No solamente la evaluación académica de los estudiantes, sino realmente qué tanto este proyecto ambiental ayuda a transformar ese asunto y problema ambiental que identificamos con la lectura de contexto. Así que esos son lineamientos que hay que tener en cuenta para avanzar en el momento de formular un proyecto ambiental escolar. Muchas gracias. Olga, muy agradecidos con la intervención. Vamos a proceder a escuchar a la profesora Carmen Alicia, quien nos comentará acerca de cómo podemos configurar un puente de comunicación entre la escuela y el territorio. Buenos días. Bien, mi pregunta es un poco compleja, o sea, ¿de qué manera el PRAE se configura en un puente de comunicación entre la escuela y el territorio? Y es compleja porque de alguna manera tendríamos que pensar acá cómo esas políticas institucionales de educación ambiental, de las que nos habló la profesora Olga y de las que nos habló la doctora Olga Lucía, aterrizan en la escuela. Entonces, ¿cómo pasamos de un nivel muy global de pensarnos una política nacional, de inventarnos unas estrategias, cómo se aterrizan en la vida real? Y en la vida real suceden en la escuela. Entonces, quiero, para contestar esta pregunta, detenerme un poco en el concepto de territorio, ¿sí? Que es un concepto que ha venido forjándose desde diferentes disciplinas, pero que se constituye en un elemento fundamental para entender lo ambiental. Entonces, en la siguiente diapositiva, quiero que veamos, bueno, cuando pasemos a la siguiente diapositiva, voy a hacerle una pregunta a todos, y es, ¿cuál es el territorio de la escuela? Entonces, quiero que todos los que nos estamos aquí escuchando, pensemos realmente cuál es ese territorio de la escuela. Entonces, muy seguramente, estoy especulando, para algún estudiante ahí del Antonio García o del Calazán, de los chicos que están acá en el foro, podrían estar pensando en este instante, bueno, el territorio de mi escuela es el patio de recreo, los baños, las aulas de clase. O
puede que algún padre de familia que esté por ahí o un habitante de un barrio esté pensando en unos muros grandísimos que están en medio del barrio y que pueden estar rodeados de un patio. Para el líder social puede estar pensando en este momento que el territorio de la escuela es, además de esa infraestructura de escuela y del parque que lo rodea, también la quebrada que pasa por el lado o el bosque que se está desforestando en la montaña. Entonces, creo que esa es una pregunta interesante que nos ubica en dimensionar cuál es la espacialidad y las incidencias de la escuela. Pero esta pregunta también nos hace pensar en otras cosas. Entonces, también especulando, muy seguramente el niño que está pensando que el territorio de la escuela es el baño, el recreo, el patio o el salón, en ese proceso mental, muy seguramente cuando piensa en el patio de recreo, pues va a sonreír porque es que el patio de recreo es muy chévere y divertido. O si piensa en un aula de clase, muy seguramente como que no va a poner una cara muy chévere porque ay, esa clase es aburrida. O en los baños, cuando piensa en los baños, en la parte de esa espacialidad de mi escuela, bueno, puede que el baño sea un lugar peligroso para él, o feo, o muy oscuro. Entonces, esas espacialidades le están generando cosas. Y en ese generar cosas, podemos ir entendiendo, chicos, cómo el concepto de territorio se vincula a la transformación de cada uno de nosotros. Y en ese habitar se encuentran unas territorialidades con las que convivimos también en la escuela. Porque en este ejercicio de pensar en cuál es el territorio de la escuela, entendemos que hay unas sensibilidades y unas connotaciones simbólicas referidas al territorio que también habitan en la escuela. Entonces, mis afectos, mis miedos, tienen que ver con ese relacionamiento con el territorio. Y, por ejemplo, en las escuelas públicas en Bogotá, donde pues trabajo, uno también se encuentra con un montón de territorialidades que tienen que ver con el fenómeno de desplazamiento en el país. Entonces uno puede encontrar chicos que traen en su piel pues su territorio. Entonces, chicos de Boyacá, de la costa, los llaneros, y de una u otra manera, todas esas territorialidades también se encuentran en la escuela. Y esto es importante porque nos deja ver esa dualidad que significa la escuela. Por un lado, una institucionalidad muy paquidérmica, muy estática, pero también la escuela como un proceso intergeneracional, pero también intercultural, donde hay un movimiento constante de producción de conocimiento y de producción de relaciones. Y esas territorialidades lo que nos denotan son relaciones diferentes o relaciones que se establecen entre la naturaleza y el ser humano. En la siguiente diapositiva quiero hacer referencia en ese concepto de territorio a dos teóricas, a dos mujeres, de hecho, que han venido pensando cómo se incorporan esos conceptos de territorio a nuestras formas de accionar en el marco de nuestra relación con la naturaleza. Acá tenemos a una que es la profesora Olga María Bermúdez.
donde a través de un proceso de investigación nos habla de los territorios espirales, digamos, así. En esa espiralidad universal, donde ser está ligado al habitar, a la conexión que hay entre los diferentes territorios que tienen que ver desde el territorio cuerpo, o sea, mi primer territorio es este, porque a través de este establezco las relaciones con el aire, con el agua, con los otros seres humanos y no humanos. Entonces, luego paso a otro territorio que es el territorio casa, el territorio hogar, y también tiene que ver con los territorios de la escuela, con los territorios del trabajo, cuando yo empiezo a abrir, a expandirme, y hay un concepto muy lindo que es el concepto de terruño, que lo generó o lo trabajó Julio Carrizosa, donde habla que el terruño tiene que ver con esas expresiones del territorio que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, esa identidad que yo tengo como mujer santanderiana y que me liga con un tipo de alimento, con una forma de hablar, con una forma de sentir, y que eso va configurando las diferentes territorialidades. El terruño, Dios mío, ya se me va a acabar el tiempo y no voy ni en la mitad. Entonces, y ese terruño me hace sentir y ubicarme en un planeta y en un universo. Aquí, entonces es aquí donde vinculo cómo el PRAE se vincula, digamos, a esas relaciones de territorio y de transformación de nuestros territorios. Y tiene que ver con la posibilidad de reflexionar esas territorialidades. Cuando yo las miro, las reflexiono, puedo pasar de conocer y reflexionar a pensar simbólicamente los lugares y los territorios. Y esos pensamientos, ese pensamiento y ese llenar de símbolos mis espacios y mi habitar permiten que yo pase a la acción, a la transformación de comportamientos, a la transformación de los lugares que yo puedo habitar y en los que puedo incidir. Lo que Heidegger llama la manera según la cual somos los hombres sobre la tierra es el habitar. Pero el habitar debe pasar por un proceso de reflexión, de conocimiento, de sentir y de simbolizar, que debería ser el tejido por el cual los PRAEs se deben dar en la escuela. Entonces, hay otra teórica también, en la siguiente diapositiva, habló de la profesora Patricia Noguera, que resume esta relación entre el territorio, el conocimiento y el sentir, con una teoría que ella llama cuerpo, mundo de la vida simbólico biótico. Entonces, les voy a leer una frasecita de la profesora Patricia Noguera que me ubica este tema de territorio en el desarrollo de la cotidianidad de la escuela, que tiene que ver. Dice, en la condición ambiental, las maneras de conocer, ¿sí? Esa cotidianidad escolar, están ligadas con las maneras de sentir, de las sensibilidades, del sentido y los sentidos. Y estas dos maneras, es decir, el conocer y el sentir, están a su vez ligadas e inciden en decisiones y acciones individuales y colectivas que transforman el habitar y el hábitat. Y es este tejido de tejidos que expresa las relaciones profundas existentes entre la cultura, la sociedad y el ambiente. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que la educación ambiental permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, generando valores y actitudes que impliquen un cambio de comportamiento a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad
biofísica, social, política, económica y cultural. En este sentido, los PRAES deben buscar unos nuevos modos de relación con el territorio que permitan que la comprensión del conocimiento y de la academia divaguen en ese lugar de disputa sobre las realidades y acciones que se ejercen en el territorio. Pero es importante también entender que el salto entre el conocer, el reflexionar, el simbolizar y el actuar tiene que ver con un proyecto de futuro, con las formas como yo configuro la prospección de mi territorio y mis derechos al lugar donde deseo habitar. Y el PRAE debe ser ese espacio y esa oportunidad donde a través del soñar mi futuro pueda configurar mis acciones del presente. Y el PRAE tiene muchas estrategias, muchos espacios para poder lograr este tipo, este cambio profundo en mi habitar que se vuelve en un habitar colectivo. Creo que ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Pues los dejo con una frase ya para terminar. Bueno, mi última diapositiva, que ya no pasó, de Arturo Escobar también. Y es una invitación a entender que los PRAES es la construcción real, cotidiana y viva de la escuela y de las relaciones sentipensantes de los maestros, de los estudiantes, de los padres, de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Carmen Alicia, muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera hacer una recapitulación de los aportes que han hecho nuestras invitadas. Me atrevería a decir que la doctora Olga María Bermúdez nos aporta desde la conceptualización y desde el reconocimiento del propósito de la educación ambiental y el aporte de los PRAES. Ese aporte que ella nos brinda en este momento nos hace recordar cuál es el propósito de la educación ambiental en la formación de individuos, en la formación de ciudadanos responsables con el entorno. Nos invita a retomar los valores, la formación de valores de solidaridad, de respeto de la diversidad. Y también nos hace dos invitaciones muy importantes. Traer la escuela abierta a la comunidad, el trabajo interdisciplinario. La mayoría de docentes que hemos abordado los proyectos ambientales escolares hemos sentido un trabajo solitario. Con muchísima responsabilidad se ha asumido, pero también con bastantes frustraciones, me atrevo a decir. La doctora Olga María nos invita a ir al contexto, a hacer lectura del contexto. Y esa mirada del contexto implica que no solamente nos quedemos con las problemáticas ambientales. Comparto el hecho de que la educación ambiental nos ha, pues como es de alarma y es de alerta, se ha vuelto un poco desesperanzadora y necesitamos llevar esperanza a nuestros estudiantes. Cuando las personas sienten que ya no hay nada que hacer, pues ya no hacen nada, nos declaramos de brazos caídos y no podemos declararnos de brazos caídos. Es importante y es muy necesario llevar una mirada del qué hacer, de qué podemos, de las alternativas. La esperanza, trabajar con esperanza, es algo supremamente importante en estos procesos de formación ambiental. La doctora Olga María nos plantea también las relaciones de doble vía de la escuela con la comunidad y enlazo esto con lo que nos aporta Carmen Alicia, que me atrevo a decir que es un aporte desde la sensibilidad, nos hace una mirada del territorio y esa pregunta del territorio, ¿cuál es mi territorio? Puede ser mi casa, puede ser mi localidad, puede ser cuál es el territorio de cada uno de nosotros. Y luego vamos a mirar cuál es el territorio de la escuela. Ese término de terruño es muy lindo,
porque tienen nuestros padres y es el que tenían nuestros abuelos con sus raíces, con el territorio y el por qué querían con la tierra, por qué querían estar en determinados lugares. Esas territorialidades nos invitan a reflexionar y a llenar de símbolos los espacios, pero en esos símbolos viene algo de prospectiva. Y la prospectiva, nosotros en la prospectiva decidimos hacia dónde queremos ir. Y ahí viene nuevamente el tema de la esperanza. Quiero resaltar el aporte del quehacer que nos hace la doctora Olga acerca de que reconozcamos desde nuestra labor docente la importancia que es tener una autonomía en el currículo, que no nos preocupemos por el tema de los temas, que vayamos más allá de que orientemos nuestro ejercicio docente hacia donde queremos, que son ciudadanías responsables con el ambiente. Nos hace una invitación también acerca del trabajo interdisciplinario, acerca de hacer unos diagnósticos que realmente construyan una mirada real del contexto. Sí, que el diagnóstico no sea, bueno, paso 1, diagnóstico, ¿qué tenemos? Problemáticas. No, ¿qué tenemos de potencialidades? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra percepción de los lugares donde nos encontramos? Y ella finaliza con una vinculación de las miradas interdisciplinares, pero también de sacar el PRAE de la escuela, sacarlo hacia los sectores, poder tener un aporte intersectorial, que creo que en muchos PRAEs ha adolecido de esa parte. Ahora bien, entre las mayores limitaciones de los proyectos ambientales escolares está pues el trabajo solitario y el abordaje de procesos de educación y formación ambiental de manera unidisciplinar. Lo hacemos los profes de ciencias, pero realmente la formación ambiental de nuestros estudiantes puede estar a cargo de una sola mirada. Ya sabemos que no, y la doctora Olga María nos lo recordaba el día de hoy. Entonces, esa es una gran limitación que tenemos y es real. Y la otra es cómo sacamos los procesos ambientales, de educación ambiental de las paredes, de los muros del colegio. Entonces, ¿cómo hacemos esa sensibilidad con la comunidad? ¿Cómo llevamos la mirada de la escuela a la comunidad y la mirada de la comunidad a la escuela para estos procesos de educación ambiental? Y viene aquí una pregunta para nuestras invitadas, para las tres, que dice así: teniendo presente las dinámicas ambientales e institucionales de la escuela, ¿cómo lograr que estos proyectos ambientales escolares se configuren de manera interdisciplinaria e intercultural? Le doy la palabra a la doctora Olga María. Gracias, gracias Nubia. Bueno, yo creo que retomo un poco lo que tú acabas de decir porque me parece de la mayor importancia, y es que una de las limitantes hoy para que los PRAE sean realmente significativos como queremos que sean, no unos pocos sino todos, sí necesitamos mucho apoyo al trabajo interdisciplinario de los docentes, pero necesitamos entonces el apoyo ¿en qué? Necesitamos que se les dé tiempo de su jornada de trabajo para que puedan hacer ese trabajo en equipo interdisciplinario, porque es que trabajar en equipo interdisciplinario requiere más tiempo que si yo preparo sola, metidita en mi cubículo, en mi escritorio, mi área de ciencias sociales, por ejemplo. No, si yo me tengo que reunir con el profesor de ciencias naturales, con el profesor de artes, con la profesora que dicta matemáticas y mirar cómo podamos a trabajar el proyecto ambiental escolar sobre un tema determinado, pues requiero más tiempo, entonces requiero unos espacios, requiero un tiempo en mi jornada de trabajo, requiero un apoyo de toda la institucionalidad educativa, desde el rector, y hemos visto que los proyectos ambientales escolares más significativos que son los que más apoyo han tenido de toda la comunidad educativa, inclusive desde el rector para abajo, la parte administrativa y los docentes trabajando en equipo, muy convencidos por su proyecto. Eso logra mejores resultados, logra llegar como a lo que queremos, que es la formación de ciudadanos responsables con su territorio y su entorno. Entonces yo sí creo que necesitamos muchísimo más
apoyo en todos los sentidos a los docentes para que se pueda trabajar de manera interdisciplinaria. También necesitamos motivar mucho más a las comunidades, pero yo creo que eso también es en la medida en que la escuela empieza a trabajar en esa doble vía con la comunidad y con los actores sociales de la comunidad, porque es que todas las comunidades tienen actores sociales. Yo traigo a colación una experiencia que me ha parecido excelente y es la Mesa Ambiental de Suba. Esa Mesa Ambiental de Suba lleva 20 años de trabajo, donde los profesores, muchos profesores con sus PRAE, organizados en esa mesa, tienen toda la asesoría, tienen el apoyo desde la alcaldía hasta el hospital de Suba, se ha vinculado a la mesa. Las instituciones que allí tienen cabida, todos apoyando los PRAE que se están desarrollando en los establecimientos educativos de la localidad, pero necesitamos entonces también esa coordinación interinstitucional e intersectorial. Y pues la parte intercultural, pues es que es muy importante. Nosotros somos un país de una gran diversidad cultural. Y eso es una riqueza, es que la diversidad es riqueza, la diversidad es una riqueza ambiental y Colombia pues tiene una gran diversidad natural, como ya sabemos es que somos el segundo país más diverso después de Brasil, pero en una superficie 6 veces menor. Tenemos una riqueza en orquídeas, en pájaros, en anfibios, en palmeras, bueno, absolutamente muchos flora y fauna nativa con especies endémicas en nuestro país. Pero qué decir de la diversidad cultural. También tenemos más de 100 pueblos indígenas con su lengua y con sus tradiciones y todo el país es un país de regiones con una gran diversidad cultural. Entonces, esa diversidad tiene que ser reconocida. También hay PRAEs que han tenido como orientación mirar la diversidad cultural, mirar los valores culturales, mirar todo lo que, por ejemplo, en nuestra sabana de Bogotá, toda la riqueza que implica la tradición muisca con el cuidado del agua, de las lagunas sagradas, todos los símbolos que para ellos existían y que nuestros niños desconocen totalmente. Yo creo que los educadores ambientales también podemos llevar a través de los PRAEs toda esa simbología tan importante que nos da sentido de identidad y pertenencia con nuestra nacionalidad, nosotros como colombianos y como latinoamericanos, como mestizos que somos, una mezcla de tantas culturas con una gran riqueza. Entonces, la diversidad cultural pues puede estar presente allí en el PRAE. Y la diversidad y la interinstitucionalidad y el trabajo interdisciplinario, porque es que si no, no podemos trabajar lo ambiental. Es que son condiciones indispensables para trabajar lo ambiental. No puede ser solo los profesores de ciencias naturales, es que la visión de lo ambiental es compleja. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros, seres humanos, organizados en sociedad, construyendo cultura y las interacciones que hacemos entre nosotros y que hacemos nosotros con el agua, con el aire, con el suelo, con todos los servicios que nos prestan los ecosistemas y con todos los recursos que nos da la naturaleza. Entonces, tiene que ser totalmente interdisciplinario el trabajo en el PRAE significativo. Creo que es eso, Nubia, gracias. Doctora Olga María, muchísimas gracias. Doctora Olga Bermúdez, tiene la palabra. No, yo soy Olga María Bermúdez, es que somos dos Olgas hoy. Olga, tienes la palabra con la misma pregunta, por favor. Gracias. Perdón, ya salgo yo para que entre Olga. Vale. Gracias. Y creo que voy a irme un poco más arriba en términos de qué hacer para poder responder esta pregunta. Primero, sin duda alguna, lo interdisciplinar, eso no está a discusión. ¿Y qué se requiere? Fíjense que Colombia desde el 2004 habla del desarrollo de competencias y no lo asocia a las disciplinas. Y un gran reto que tenemos es la formación de los formadores. ¿Quién forma a los maestros? A veces en Colombia, y esto lo podemos decir por la evaluación que tenemos, pues los maestros terminan siendo formados disciplinarmente.
Voy a decir algo que pasó justamente en este marco de la pandemia, y es que al inicio del proceso, cuando no sabíamos muy bien, porque nos estábamos preparando cómo desarrollar, darle continuidad a la prestación de servicio educativo en condiciones de calidad, muchos establecimientos, sobre todo en las zonas rurales, donde era imposible utilizar y aún utilizar el Internet, entonces los maestros hacían el de ciencias sociales su guía, el de matemáticas su guía para hacerles llegar a los chicos. Y luego, ahora, en los últimos meses, hemos logrado algo que parecía impensable, que sí, seguramente requiere mucho tiempo, están las jornadas de desarrollo institucional para pensar en conjunto en la escuela, porque partimos todos los educadores de un mismo diagnóstico, de un mismo análisis de contexto. Pero los maestros han logrado hacer cosas maravillosas, se han juntado y han empezado a comprender que a partir de esa lectura de contexto que les es común, desde sus disciplinas pueden aportar creando un pensamiento complejo. Fíjense ahí lo transdisciplinar, no solamente en el currículo explícito, sino también qué hacen, y lo han logrado hacer. Entonces ya los chicos no reciben la guía de ciencias, la de matemáticas, la de lenguaje, sino que reciben una guía que, además de la flexibilización curricular, ha logrado abordar un problema sobre los que los maestros se han puesto de acuerdo a partir de esa lectura de contexto con múltiples miradas disciplinares y con la idea, como decíamos, de la esperanza, no solamente quedarse en el problema, sino cómo yo puedo transformar esa realidad en mi territorio, cómo yo como estudiante además tengo unos saberes propios, cómo me intereso por preguntas que a veces a los adultos nos parecen interesantes, y preguntar es el primer arte además de la investigación. Y en ese orden de ideas, del proceso de investigación, en ese orden de ideas, a los niños y a las niñas se les ha promovido esa posibilidad, y a los adolescentes también. Entonces, ¿qué hacer para lograr ese reto? Pues sin duda alguna, hacer que los maestros puedan pensar en conjunto, trabajar colaborativamente. Ya hemos demostrado que sí se puede y que se logra hacer, sin duda alguna, con participación de la escuela. Pero además de eso, este saber propio de los chicos forma parte de esa relación intercultural, ese saber propio de los miembros de la comunidad, que no solamente las comunidades étnicas, nuestros campesinos, la comunidad que está en ese territorio también tiene un saber propio que hay que reconocer, y a partir de ese saber propio también empezar a construir ya pensamiento científico, indagaciones de fuentes de información. Y esa es la manera de empezar a ver las interacciones y valorar justamente ese saber como parte de la construcción del PRAE como tal, para que realmente genere aprendizaje significativo. Hemos tenido muchas experiencias. Los chicos, y quiero insistir, pensando en cómo transforman, y no se quedan únicamente en que el PRAE se limite a que yo creo la huerta en la escuela o siembro un árbol, que es absolutamente importante, sino eso que implica, qué tiempo tengo que dedicar yo además ahora como comunidad a cuidarlo, cuál es la especie nativa más importante en mi territorio, la que es pertinente hacer esto o no. Ese trabajo que pareciera tan fácil, dicho aquí, en corto tiempo, requiere planeación, requiere trabajo colaborativo interdisciplinar, y requiere además que la escuela reconozca que los actores de su territorio tienen unos saberes propios, y esos saberes también deberían formar parte también de la construcción. Concluiría además diciendo que es importante, por ahí escuchando yo ahora a la profe Carmen Alicia, es un cuestionamiento que nos hacemos desde la línea de entornos, sobre todo en este momento de la vida. Por ahí los expertos de antropología social hablan del territorio como todos los espacios donde las interacciones suceden, y me queda la duda también de cómo cobra importancia entonces este espacio que no es el tangible, que no es la tierra, que no es la casa, que es un espacio, el ciberespacio, por ejemplo, el entorno digital, donde también suceden relaciones, qué impacto tiene con lo que yo tengo que cuidar, y qué impacto tiene que tener en la vida de los seres humanos en relación con el desarrollo sostenible, y cómo vincular eso a los PRAE. Yo no tengo una respuesta lícita, es otra pregunta más bien, Nubia, alrededor de este proceso, pero sin duda alguna los PRAE podrían contribuir también de esa mirada interdisciplinar, por ejemplo, intercultural, a revisarla y poderla responder. Muchísimas gracias. Doctora Olga Lucía, gracias. Invito a Carmen Alicia pues a colaborarnos con la pregunta de cómo abordar el interdisciplinario, pero también si quieres ayudarnos a responder un poquito la inquietud de la doctora Olga Lucía con respecto a cómo hacer tangible esa mirada del territorio en el trabajo con nuestros estudiantes. Gracias. Bueno, Nubia,
La pregunta creo que la respondieron ampliamente la profesora Olga, que tiene muy claro todo el tema de la estrategia de los PRAES y los contextos, y la doctora Olga Lucía dieron aportes sumamente valiosos. Y es claro que, pues, por un lado, hay unas dificultades en términos, digamos, como administrativos, de la misma concepción de la escuela, de lo que les decía, esa escuela paquidérmica y un poco anquilosada en el tiempo, donde hablar de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad en un espacio donde aún hay aulas de clase, donde hay horarios, donde hay clase de inglés, de matemáticas, de francés. Entonces, es difícil, ¿no? Compaginarlo. Hay que romper muchas estructuras también para ir avanzando. Pero sí, sí se ha venido avanzando. Y obviamente hay un tema de la gestión de los espacios y de los diálogos, de cuál es ese tiempo en el que el maestro, y aquí esto es importante, el maestro, ¿cuál es la práctica del maestro? ¿Sí? ¿Cuál es su quehacer? Entonces, su quehacer, y a mí me pagan para ir a dictar clase, ¿sí? O a mí me pagan también para formar parte de ese proceso de construcción de conocimiento que transforma la cultura y que incide en la transformación del país y que va de la mano con esas transformaciones de comportamiento que tienen que darse, ¿sí? Pero para que el maestro pueda generar esos procesos, tiene que pensar, tiene que reflexionar. Y eso está ligado a unos temas, a unos espacios de escucha, unos espacios de reflexión. Y no solo el maestro, los estudiantes, los padres de familia, todos, de entendernos en esa universalidad que subyace en el concepto de escuela, porque todos somos escuela, todos. Todos hemos pasado por la escuela, todos somos por un proceso formativo, es decir, que todos somos escuela. Y, y entonces, aterrizar estas realidades del país, estas crisis ambientales a las que nos enfrentamos, aterrizar estos temas de justicia ambiental también, implican reflexionarnos, repito, y sigo como insisto en el tema, es que si yo no logro conocer y reflexionar, no voy a transformar. Y en ese sentido, yo creo que todos en la escuela estamos buscando formas de habitar el mundo y formas de territorializar el mundo. Y qué bonito es cuando nos sentamos y lo hacemos entre todos. Y una excusa interesante es caminar el territorio, caminarlo conscientemente, caminarlo de forma objetiva, caminarlos despiertos. Y cuando yo lo camino, cuando yo lo camino como ser humano, o sea, me quito el rótulo de profesor de matemáticas o de profesor de inglés o de estudiante de noveno, solo soy un ser que habito. Y en esa simplicidad del caminar y del ver, puedo entender de manera compleja el ambiente. Porque más allá de que la escuela responda a una problemática ambiental del territorio, lo que debe en realidad generar es una transformación del alma, una transformación del pensamiento en el individuo. Si la excusa es resolver una problemática ambiental del contexto, bien, está bien. Pero más allá de eso, es lograr que cada uno de los seres involucrados en la escuela transformen su alma en una
nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza que resignifiquen esta crisis ambiental y esta crisis civilizatoria que nos acompaña. Gracias, Nidia. Gracias, Carmen Alicia. Tenemos entre nuestros oyentes, entre las personas que nos acompañan el día de hoy, muchos docentes. Agradecemos que estén aquí. Tenemos estudiantes de la Fundación Universitaria Monserrate, tenemos estudiantes de la Fundación San Antonio. Un saludo especial para los docentes de la Red Distrital de Educadores. Un saludo especial para los docentes del Colegio Jorge Gaitán Cortés, de mi colegio. Toca aprovechar para hacer el saludo cariñoso. Y tenemos unas preguntas y hay que aprovechar que nuestras invitadas están acá para que las podamos conversar. Voy a leer algunas de ellas. La primera es de Gabriela Roballo, que nos dice cómo hacer para evolucionar los PRAEs en algunos municipios de Colombia, en donde es común que tanto colegios privados como públicos, los PRAEs se restrinjan a huertas y separación de residuos. Si alguna de nuestras invitadas quiere colaborarnos con la respuesta o con orientaciones para hacer cómo movernos de esas prácticas que hacemos dentro de los PRAEs para que vayan a la formación de esas ciudadanías de las que estamos hablando. Carmen Alicia. Bueno, Nubia, es que yo creo, no sé, desde mi vivencia, que la ley y la norma no la deberíamos entender como lo que nos aplasta y lo que nos dirige nuestra cotidianidad. Debería ser al contrario. Nuestra cotidianidad debe ser un jardín donde florezca el conocimiento y donde florezca la transformación de nuestras vidas, apoyado por la ley, apoyado por la normativa. Bueno, y esto es importante porque cuando, y sucedió, bueno, no sé, tal vez, a mí me han contado qué pasa. Si una escuela se preocupa porque hay que hacer un PRAE y hay que cumplir con un requisito y hay que llenar un formulario, o sea, cuando yo trabajo en esa dirección, pues el tema no funciona, porque el tema debe salir desde el sentipensar de cada uno, debe estar contextualizado con mis territorios, con lo que estoy viviendo, con las vivencias, con el caminar. Y es ahí donde se da la ruptura entre este espacio, digamos, legal de las personas que detrás de su escritorio piensan que las mejores estrategias de educación ambiental son los PRAEs y los PROCEDAS, pero aquí, en este nivel de la vida cotidiana, nosotros hacemos PRAEs y PROCEDAS sin ese nombre hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Porque es que nuestra acción ambiental, o sea, los maestros siempre tenemos una reflexión ambiental frente al mundo, pero cuando nos preocupamos por cumplir y por decir que mi acción ambiental tiene que ajustarse a un PRAE, pues ya le quitamos el corazón y no evolucionamos, como tú dices. Entonces, una experiencia bonita que tuve en un colegio cuando yo empecé a caminar el territorio, empecé a caminar mi río Tunjuelo, al cual amo, y a preguntarme y a preguntarle a los demás maestros de mi escuela cuál era como su relación con el río, me di cuenta que todos, de una u otra manera, estaban relacionados con el río, ¿sí? Y cómo no estarlo si es que pasamos por ahí todos los días, sentimos sus malos olores, y cada uno había empezado a crear imaginarios frente a eso, y esos imaginarios se estaban viendo reflejados en la clase de matemáticas, en la de inglés. Cuando se nos permitió hablar del tema, en una jornada pedagógica se nos dio la oportunidad de salir a caminar el río, ir a caminar la ruralidad, y nos fuimos los maestros, nos dimos cuenta que
Solo se trataba de organizar ese trabajo interdisciplinario que ya se estaba dando y ponerle el rótulo de PRAE, ¿sí? Pero mi consejo sería, no respondamos a la ley. La ley es la que nos debe apoyar para construir y crear lo que ya estamos haciendo. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta, pero quería comentarlo. Gracias. Gracias, Carmen Alicia. De pronto Olga Lucía quiere comentar algo o la doctora Olga María. Sí, yo Complementar quisiera algo. decir. Ay, Sí, perdón, Olga. adelante, doctora Olga Bermúdez, adelante, por No, favor. sigue tranquila. Sí. Okay, solo complementar algo corto con lo que dice Carmen Alicia, y es justamente por muchos años, en particular el Ministerio de Educación hablaba y habla, todavía reconoce planes significativos, y reconocimos que además nos obsesionábamos con que tenía que ser un proyecto transversal, y las escuelas tienen algunas hasta 18 proyectos transversales, y decíamos, ¿esto cómo puede suceder? Y justamente es reafirmar eso que dice Carmen Alicia, los maestros vienen haciendo cosas maravillosas en educación ambiental. ¿Qué importa si no tiene el rótulo de PRAE como en algún momento se escribió? Hay que empezar por reconocer que esa iniciativa que puede partir de un docente, ojalá que no sea de ciencias naturales, pero si parte de allí, pues cómo empieza a trascender a la escuela y va creciendo. Entonces creo que es importante que los establecimientos educativos empiecen por reconocer que sí están estudiando, digamos, el asunto ambiental, que sí están transformando su territorio y que no lo hacen de la nada. Y creo que eso es una ventaja que tenemos hoy en términos de política educativa, y es que tanto el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, como nosotros, lo que estamos haciendo para ayudar a que los PRAES trasciendan esto que decía quien preguntaba, que es las huertas y la siembra y el manejo adecuado de los residuos sólidos, es que se empiecen a entender, a preocupar por asuntos que realmente a los chicos y a las chicas les mueven. Algo corto para que todos los que están allí escuchándonos lo reafirmemos. La UNESCO, por ejemplo, hizo un análisis hace 2 años y lo volvió a hacer este año sobre cuáles son los temas que más les interesan a los jóvenes en Latinoamérica y a los estudiantes. Y hace poco, las movilizaciones de los chicos que tienen que ver con el ejercicio de ciudadanía, pues están muchos alrededor del cuidado del ambiente, de los efectos del cambio climático y todo lo que eso implica. Entonces, fíjense que la escuela sí se está cuestionando, que no es un asunto únicamente adscrito a un asunto de formalidad. Tenemos muchos retos allí, pero sin duda alguna creo que es partir de reconocer esa riqueza que los educadores le están dando al trabajo de la educación ambiental en el territorio, y que sin duda alguna sí está trascendiendo esa percepción que tenemos que solamente la siembra de las huertas, que no quiere decir que no esté bien y que no sea pertinente, y además incluir otros asuntos relacionados con las transformaciones que queremos como sociedad frente a lo que implica el desarrollo sostenible en particular. Gracias, Olga Lucía. Doctora Olga María. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo creo que hay que empoderarnos como educadores ambientales, y ese sentido de amor a la naturaleza, a la madre tierra, y amor a la educación ambiental también nos lleva más allá de las fronteras legales o de cumplir un requisito, etcétera. Y eso lo vemos en muchos líderes ambientales y muchos docentes empoderados que han hecho proyectos significativos muy interesantes en todo el país, de todos los temas culturales, temas más dedicados a elementos como de la esperanza, como decíamos, y demás. Y de otro lado, me parece también muy interesante lo que acaba de decir Olga Lucía, y es que los jóvenes hoy en día se han empoderado, hemos logrado avanzar, aun cuando no con la misma celeridad que quisiéramos, en la conciencia ambiental. Entonces los jóvenes de hoy son jóvenes que cuando les interesa el tema ambiental, son líderes desde sus mismos contextos, desde su misma casa y su misma escuela en el tema. Y una manera pues de vincularlos y todo ese interés y toda esa emotividad que ellos tienen a través de lo ambiental, pues a través del proyecto ambiental. Pero el proyecto ambiental tiene que ser también que toque la cotidianidad y la realidad de la escuela, porque es que
si hacemos un PRAE sobre, no sé, un tema que no tenga nada que ver con la escuela, pues muy difícil que se vinculen los estudiantes. El ejemplo que ponía Carmen Alicia me parece en ese sentido muy esclarecedor. Si la escuela está cerca del río Tunjuelito, ¿por qué no salir y hacer el recorrido por el río? Es que el río es parte nuestra. Nosotros los bogotanos que tenemos aquí los cerros orientales, que son parte de nuestra identidad como bogotanos, que nosotros desafortunadamente ya ni los miramos, ni pasamos inadvertidos. Pero mire, cuando vino la primera ministra alemana, Angela Merkel, a la ciudad y estuvo en una reunión y desde la oficina donde estaba vio los cerros orientales y ella dijo, o sea, dijo, pero qué ciudad tan hermosa esta ciudad recostada sobre esos cerros. Claro, ellos allá no tienen estas montañas que tenemos nosotros. Bueno, es que es un ejemplo sencillo de que estamos rodeados de maravillas naturales y de maravillas de contexto de nuestros territorios. Entonces, si los PRAE se ubican en un tema que de verdad mueva a los niños, a los jóvenes, a los docentes y se pueda trabajar con esos líderes docentes ambientales y se pueda trabajar en equipo interdisciplinario, los PRAES no se van a limitar a hacer una huerta y no se van a limitar a cumplir el requisito de mostrar un documento porque es que hay que mostrarlo porque esa es la norma. Entonces yo creo que también es mucho de eso lo que nos falta, ese sentido de identidad y pertenencia también con el mismo, con la, pues, el amor a la naturaleza de la madre tierra, que se puede traducir justamente a través del PRAE en la escuela. Y es una maravilla cuando los PRAE son significativos y los PRAE, porque es toda la comunidad académica, no son solamente los docentes, es toda la comunidad escolar, son los padres de familia, es la comunidad del entorno que también se empodera y también contribuye. ¿Cuántos PRAE recuperando humedales en la ciudad de Bogotá súper maravillosos con lo que han podido hacer a través de muchos años? Creo que es eso. Muchas Perdón, gracias. Nubia, ¿puedo hacer una anotación pequeñita? Sí, señora. Es con respecto a lo que dice la profesora Olga, que es fundamental y es llenar de sentidos y de intencionalidad cada una de las acciones que hagamos dentro de los procesos de educación ambiental. Entonces, la huerta es una excusa, o sea, como actividad está bien, pero la excusa es que a través de esa huerta permito generar a largo plazo esos procesos actitudinales que necesito generar en mis estudiantes, ¿sí? O sea, la educación y la escuela es como un río, ¿sí? Entonces, a pesar de ser unos muros estáticos, el río fluye todo el tiempo, entonces los chicos se van, los docentes se van, pero cuando se van y fluyen en ese río, estamos sembrando esos conceptos políticos de responsabilidad, responsabilidad frente a la trama de la vida y de entenderme como un ser inmerso en la naturaleza, con un ser que además de ser parte de ella, dependo de ella y tengo responsabilidades con ella. Y eso se cultiva con el amor, con la persistencia, con la intencionalidad principalmente. Entonces, todo es válido. La huerta, el reciclaje, siempre y cuando lo ubique en el contexto, en la intencionalidad y en el amor. Gracias. Sí, esta reflexión nos lleva al centro que nos convoca el día de hoy, de cómo generar incidencia de los PRAES y yo diría que en general de los procesos de educación ambiental sobre los territorios. Y cómo generar incidencia, pues lo logramos con esto que nos acaba de decir Carmen Alicia del sentido e intencionalidad, pero sobre todo con la mirada en el contexto, con generar situaciones de pertinencia ambiental. Y para que haya pertinencia ambiental tenemos que acudir a la realidad,
a lo que tienen nuestros entornos escolares, a lo que le interesa a nuestros estudiantes, a lo que le preocupa a nuestras comunidades educativas. Yo creo que también es un llamado de atención a salir del documento. O sea, el documento no es. El documento finalmente es un registro que nos piden, pero es que los procesos de educación ambiental van mucho más allá y se cumplirá el requisito, ¿sí? Pero eso no es el sentido. O sea, el sentido es sentarnos a mirar cuál es el interés de nuestra comunidad frente a los procesos de educación ambiental. Y viene otra invitación y es el tema de asociarnos con nuestros compañeros de las otras disciplinas. El trabajo interdisciplinario es supremamente difícil y no es porque no queramos, es porque a nosotros nuestra educación ha sido con compartimientos y encontrarnos y asociarnos con otros solo lo hacemos cuando hay empatía, cuando tenemos encuentros con los otros, encuentros académicos, encuentros afectivos con los otros, es que podemos generar alianzas académicas y nos toca aprender eso, porque cuando aprendemos a trabajar en colectivo también nuestros estudiantes perciben las miradas interdisciplinarias. También está el tema de la sensibilidad, de orientar nuestros procesos hacia la formación de seres humanos más sensibles, más querientes de los otros y de las otras formas de vida, porque la sensibilidad y las emociones son supremamente importantes y lo hemos sentido en estos últimos meses. Nuestra relación con los otros y la preocupación por el otro y el generar empatía, hemos sentido cómo se debe trabajar más en eso. Lo estamos sintiendo con nuestras familias, lo estamos sintiendo con nuestros estudiantes cuando necesitamos que generen ellos autocuidado, pero también respeto por las otras formas de vida. Bien, antes de seguir, quiero invitarlos a diligenciar en el chat el registro de asistencia y quiero compartir con ustedes algunos comentarios que hay en el chat en la misma relación, en el mismo sentido. Dice, las instituciones educativas deben permitirse explorar diferentes escenarios para el conocimiento de sus localidades o municipios. La invitación es a salir a lugares bioseguros y perder el miedo a explorar, nos dice MCB Medios Comunitarios. Está también, ven otra pregunta, dice, ¿cómo debe ser la comunicación entre la comunidad académica de cada institución educativa para que el PRAE realmente transforme y sea un proceso que involucre a estudiantes y padres de familia? Invito a la doctora Olga María, si nos puedes dar unas ideas al respecto. Gracias. Gracias. Pues mira, yo creo que como el PRAE, como se plantea el PRAE como una acción de doble vía de la escuela hacia la comunidad y de la comunidad hacia la escuela permanentemente en ese trabajo de construcción de conocimiento y de aportes ambientales. En la medida en que el PRAE sea significativo para la escuela, muy seguramente también son los padres de familia de esos estudiantes de esa escuela se van a ver motivados. Si estamos trabajando, si por decir algo, el ejemplo que ponía Carmen Alicia de la ronda del río Tunjuelito, pues los padres de familia de esos chicos de las escuelas que están ubicadas allí cerca también sienten los malos olores, también han recorrido el río, también saben qué pasa con el río, también han vivido muchos años allí. Entonces, mucho más fácilmente se van a motivar y van a contribuir para el proyecto también desde si tienen una organización, una junta de acción comunal que se pueda vincular al proyecto o simplemente colaborando con la escuela de otra forma, porque es que la idea es que la escuela no es solita la que hace el PRAE, ni es solito el profesor de ciencias naturales allá como perdido en el espacio tratando de hacer el PRAE él solo, no, es que es toda la comunidad educativa y la comunidad educativa incluye a los padres de familia, incluye al rector, a los administrativos, a los docentes. La idea es que todos se involucren y se pongan la camiseta del PRAE. Entonces, sí va a beneficiar también a la localidad, sí va a beneficiar también a los vecinos
pues todos van a estar contribuyendo de una u otra manera. Por eso decimos que es tan importante revisar el contexto, porque es el contexto el que nos da las pautas, es el contexto con su territorio, su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Todo eso nos va a servir para organizar el PRAE, los aportes que puede hacer esa comunidad. Y en ese sentido, la comunidad seguramente, muy seguramente se va a ver motivada. Y en la medida en que cada vez se pueda incluir más eh, directamente en ese trabajo, pues se va a sentir más responsable, más motivada y más participativa en el mismo proyecto ambiental. Entonces yo sí creo que es muy importante esa primera definición a partir de esa lectura de contexto, de un diagnóstico participativo, para poder determinar cuál de esas problemáticas y mirar las potencialidades, como decíamos, con una mirada esperanzadora, porque es que no podemos ser, se acabó, ya este barco se hundió, ya no hay nada que hacer. No, yo creo que sí tenemos muchas potencialidades, muchos elementos positivos en cada una de las regiones, localidades, territorios de nuestro país. Entonces también traigámoslas a colación, porque es que eso nos ayuda, nos alimenta y nos beneficia el proyecto ambiental que estamos haciendo. Entonces, en esa medida también se van a sentir mucho más partícipes los padres de familia y los vecinos y la comunidad en general donde está ubicada la escuela. Gracias. Hay un comentario en el mismo sentido, doctora Olga María, que dice, muy importante contar, en el chat está, muy importante contar con la participación de todos los actores del contexto para la elaboración del diagnóstico y participación en todas las etapas para fomentar sentido de pertenencia. Sí es necesario que el diagnóstico se haga desde todas las miradas y el acompañamiento a todo el proceso, la formulación de estrategias, la participación en las acciones. Y hay una última pregunta por cuestiones de tiempo, que pues obviamente con la situación en la que nos encontramos con relación con la pandemia, pues la pregunta tiene que ver con esto. Nos dice cómo generar, perdón, dice, cómo generar estrategias de trabajo alrededor de lo que nos ocupa ahorita con el tema de la pandemia en relación con la educación ambiental. Bueno, Dale. primero creo que es una buena oportunidad para valorar el trabajo de los maestros en en esta inédita crisis, donde de una u otra manera la educación, con su importancia, digamos, simbólica en lo social, se detuvo, digamos, nos dimos cuenta que estábamos en pandemia cuando cerraron las escuelas, ¿sí? De alguna manera eso fue el cimbronazo para toda la sociedad o para la ciudad, ¿sí? Y los maestros de una u otra manera respondimos. Sé que muchos, si no todos, lo primero que hicimos fue empezar a generar reflexiones en torno a la pandemia, ¿sí? En las guías educativas, desde todas las áreas, porque como decía la profesora, la doctora Olga Lucía, esto también fue una oportunidad para hacer guías interdisciplinarias. Eso permitió que pasaran muchas cosas en medio del caos y de la visibilización de tanta desigualdad, de tanta inequidad, de tanta injusticia en los procesos educativos, pero la pandemia se convirtió en una excusa para ponernos a dialogar entre los maestros y tratar de observar de manera compleja bueno, digamos, como este evento. Sé que muchos maestros hemos venido articulando este tema de la pandemia, que obviamente pasa por la reflexión de la crisis civilizatoria, de la crisis ambiental del mundo,
Y pues esto también es como un espacio para felicitar a todos esos maestros, a todos los papitos que se dieron a la pelea, pues, de permitir que sus hijos siguieran estudiando, que no fue fácil, no ha sido fácil. Y pues quería dejar como esa reflexión. Sé que las otras ponentes tienen muchas más cosas que aportar. Listo, hasta ahí lo dejo. Gracias. Bueno, un último mensaje para las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio. Doctora Olga Lucía, de pronto si quieres ya para finalizar algún comentario final. No era capaz de abrir la cámara y el micrófono, Nubia. Yo solo quisiera reiterar el agradecimiento a esta invitación y esta oportunidad de conversar un sábado en la mañana sobre algo por lo que deberíamos conversar todo el tiempo y que sin duda alguna lo estamos haciendo. La escuela es hoy una oportunidad, diríamos, lo que está pasando en este contexto que siempre es retador, porque siempre decimos el contexto es retador, es una oportunidad justamente para resignificar lo que la escuela debe priorizar. Y creo que estamos convencidos que dentro de las cosas que hay que priorizar es justamente lo que han dicho Carmen Alicia y la doctora Olga, y seguramente los invitados en el chat lo están diciendo así, es una educación que permita finalmente que los niños, niñas y adolescentes que están pasando en las escuelas logren, a partir también de sus aprendizajes propios, hacer que eso que construyen con sus educadores, aprenden con sus educadores, le enseñan a sus educadores, sea significativo para todos. Y creo que esta es una oportunidad, voy a retomar lo que dice Carmen Alicia para esta última intervención que hacía un día, es una oportunidad justamente para que como seres humanos repensemos esa actitud y ese comportamiento que estamos teniendo frente a nuestro planeta, frente a lo que eso y cómo eso va a afectar nuestra vida, cómo la está afectando ya y qué cosas puedo hacer de lo cotidiano. Creo que esta es una oportunidad para que empecemos a ver a transformar estos hábitos de consumo, empecemos a transformar la forma en la que relacionamos con los demás y con lo otro que nos rodea, y empecemos a hacer a que la escuela, digamos, nos dé esa oportunidad de no volver a esa escuela anquilosada que hablaba Carmen Alicia, sino ser una escuela transformadora. Y en Colombia sí que tenemos esa oportunidad por la autonomía institucional. A veces reclamamos espacios, los tenemos, y al final uno espera es como que alguien venga y le diga cuál es la receta y qué es lo que debo hacer. Y ojalá, como muchos maestros del país, a que también les agradecemos toda la dedicación que han tenido durante este año como nunca antes, pero se ha sido visible este año más que antes, pues que esos maestros no se nieguen esa posibilidad de usar esa autonomía para generar en sus estudiantes ese pensamiento crítico y esa capacidad transformadora que los chicos y las chicas tienen, y darles también su lugar como sujetos de derechos dentro del aula y dentro de la escuela misma. Así que muchísimas gracias y qué buena oportunidad para seguir conversando de estos temas. Yo quiero agradecer también muchísimo la invitación a la participación en este evento, y quiero como retomar tener en cuenta pues que la educación ambiental es un elemento de transformación social. Entonces, los educadores ambientales tenemos una herramienta maravillosa en nuestras manos, y a través del PRAE podemos lograr inducir cambios en el estilo de vida individual y colectivo para lograr de verdad una sociedad diferente como la que queremos. Y eso lo podemos hacer como educadores ambientales. Entonces, no nos olvidemos de ese gran papel y esa gran tarea que tenemos como educadores ambientales, y creo que perfectamente se puede hacer y viabilizar a través de los proyectos ambientales escolares desde la escuela, que indudablemente tiene un papel muy importante en la sociedad. Y nuevamente muchas gracias a todos, y también a todos los docentes que han trabajado incansablemente con las guías y con todo su trabajo durante todo este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, doctora Olga María. Muchísimas gracias, doctora Olga Lucía. Muchísimas gracias, Camila, por los aportes, por regalarnos este tiempo para conversar. Y quiero hacer un reconocimiento a todos los educadores ambientales, a los docentes que le han regalado una apuesta de vida a los procesos educativos de sus estudiantes y de sus familias, porque finalmente quienes le apuestan a la educación ambiental lo hacen para toda la vida. Esos son procesos que empiezan desde que uno, desde de toda la vida. Entonces, es un reconocimiento, muchos son esfuerzos solitarios, muchos son esfuerzos ganando voluntades y quiero hacer una invitación pues al trabajo interdisciplinario, pero también a sentir el poder de lo que implica cambiar nuestros estilos de vida, empezar por nosotros mismos, empezar por nuestras familias. Y esta pandemia nos ha dado esa oportunidad, nos ha dado la oportunidad de estar más tiempo con nuestros seres queridos y también valorar lo que son realmente las cosas importantes de la vida. Nos ha ayudado a crecer y es bueno ser agradecidos en eso, acercarnos a nuestros estudiantes de otras maneras, acercarnos a nuestros compañeros de otras maneras. Y pues un saludo especial para todos los que nos escuchan. Hay docentes de muchos lugares del país. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y desearles un excelente fin de semana, que espero nos podamos encontrar nuevamente en estos espacios. Y sí fue una buena hora esta para iniciar el fin de semana con estos temas. Buena, señora. No, me quiero despedir y también dar las gracias que no alcancé, qué pena. Y estos espacios nos permiten hablar e imaginar mundos posibles mucho mejores que los que tenemos. Porque el mundo en el que vivimos Sí. no lo inventamos desde el pensamiento. Si cambiamos esos pensamientos, si lo hablamos bonito, vamos a inventarnos un mundo más bonito. Y esos espacios son perfectos para eso y le agradezco muchísimo a la Fundación San Antonio, a la Universidad Monserrate por la oportunidad de hacer el diplomado, a ti, Nubia, que te admiro muchísimo, a la profesora Olga, que siempre me ha acompañado y es mi inspiración, a la doctora Olga Lucía, pero especialmente a todos mis estudiantes del diplomado que están acá y a quienes amo profundamente. Muchísimas gracias y hasta luego. Sí, de acuerdo. Los lenguajes construyen realidades y así es. Bueno, que tengan ustedes muy buen día y muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, Clara, que